Más de 100 días después, Nancy Guthrie sigue desaparecida, sin arrestos, sin sospechosos, sin vehículo confirmado y sin coincidencias de ADN. Pero ahora llega información que podría cambiar el rumbo de la investigación. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores centran su atención en pruebas digitales, videovigilancia, registros de compras y análisis de ADN. Y eso dice mucho sobre el estado real de la investigación. Este caso no está estancado. Podría estar sepultado bajo datos. Miles de videos, recibos, posibles teléfonos de prepago, quizás radiotransmisores, movimientos de vehículos, muestras de ADN mezcladas y tal vez un perfil anónimo que podría cambiarlo todo. La pregunta que nadie puede dejar de hacerse es, ¿tienen ya los investigadores la pista definitiva para resolver el caso? ¿O siguen buscando esa pieza única que, al fin, traiga a Nancy de vuelta? Si este análisis les resulta valioso, los invitamos a darle me gusta y a suscribirse. Cada vez que alguien se suma, la voz de Nancy llega más lejos. Activen la campana de notificaciones para no perderse ningún análisis. En casos como este, mantenerse informado marca la diferencia. Desde una perspectiva de investigación criminal con enfoque técnico y forense, este análisis desglosa los expedientes reales tal como se construyen desde adentro, sin especulaciones vacías, sin teorías de Internet sin sustento. Solo análisis riguroso para comprender qué ocurre realmente dentro de una investigación y de su proceso judicial. La mirada que se aplica aquí es la misma que se usa en el terreno. Técnica, metódica y orientada a los hechos. Antes de adentrarse en los detalles, se invita a dejar reflexiones en los comentarios, porque en una desaparición como la de Nancy Guthrie, la presión y el debate importan, la visibilidad importa, porque ella sigue importando. El objetivo hoy es analizar este caso con calma y examinar de dónde podría venir la próxima pista, porque en este momento hay varios frentes que la policía podría estar investigando simultáneamente. Hablamos de rastros digitales, videovigilancia, registros de compras y ADN, geolocalización de vehículos, datos telefónicos y posiblemente testimonios clave de personas que saben mucho más de lo que han admitido públicamente. Se ha recopilado una cantidad ingente de indicios, y examinar cada elemento con minuciosidad requiere su tiempo. Todo indica que eso es precisamente lo que ocurre ahora mismo, detrás de las puertas del departamento. Un detalle que llama la atención es que el sheriff Chris Nanos señalara que la prioridad absoluta se ha desplazado hacia el análisis de las huellas digitales y los perfiles genéticos. Eso es crucial, porque cuando un caso se vuelve silencioso, no significa que no esté avanzando. A veces, simplemente implica que los agentes están desbordados analizando indicios altamente complejos. Pueden imaginarse la magnitud de los datos recabados en este caso. Sin embargo, aquí es donde hay que ser realistas. El tiempo nunca juega a favor en estas desapariciones. Cada jornada cuenta. Cada hora pesa. Tras más de 100 días, la gente tiene todo el derecho a preguntarse, ¿por qué seguimos sin tener un sospechoso identificado, sin un vehículo confirmado, sin una ruta de huida clara ni un comunicado oficial que devuelva algo de esperanza a su familia? Quizás los allegados estén en contacto directo con el sheriff o el FBI y reciban cierta tranquilidad de manera privada. O tal vez sea la opinión pública la que más necesita esa luz. Todos necesitamos un atisbo de esperanza en este misterio que rodea a Nancy Guthrie. La primera clave importante es la grabación del porche. Esa silueta encapuchada captada en la entrada sigue siendo posiblemente uno de los indicios más valiosos de todo el sumario. Alguien reconoce esa forma de andar. Alguien identifica esa complexión. Alguien distingue esa postura. Alguien asocia esa vestimenta concreta. Alguien sabe perfectamente quién se oculta detrás de esa imagen. Puede que todavía no se hayan dado cuenta. Por eso la difusión es vital. Por eso hay que mantener vivo el nombre de Nancy. No todo el mundo consume crónica criminal ni sigue cada novedad de este caso. No todos conocen los detalles con la profundidad que este análisis requiere. Se han registrado casos de personas que jamás habían escuchado el nombre de Nancy Guthrie. ¿Cómo es posible algo así? Para quienes no siguen la actualidad policial de cerca, este caso puede resultar completamente desconocido. A pesar de su enorme repercusión mediática, es posible que alguien haya visto esa grabación de pasada y no le prestara la menor atención. Pero si volvieran a verla con el enfoque adecuado y bajo el contexto correcto, algo podría encajar. Hablemos ahora de los videos de vigilancia. Según los informes disponibles, los investigadores trabajan con miles y miles de grabaciones. Suena prometedor, pero también es abrumador. Las grabaciones no son una solución mágica.
Hay que clasificarlas paso a paso. Hay que registrar las horas exactas, comparar las imágenes y sincronizarlas minuciosamente con los sucesos ya confirmados. Es necesario descartar el tráfico habitual y detectar cualquier movimiento sospechoso. Y todo ello sin construir una teoría falsa sobre un vehículo que quizás no tenga relación alguna con el caso. Pero hay algo que debe quedar claro. A mucha gente le cuesta comprender cómo alguien pudo entrar y salir de la urbanización en un margen tan estrecho de tiempo sin ser grabado por nadie. Pero eso no significa que los investigadores no cuenten ya con esas grabaciones. Es muy probable que simplemente no las hayan hecho públicas. Y es posible que ya tengan en el punto de mira ciertos vehículos sospechosos. Tal vez manejen varias hipótesis, pero de cara al público, la ausencia de un vehículo identificado es una de las partes más frustrantes de este caso, porque en la investigación policial moderna, los vehículos cuentan historias. Lectores de matrículas, cámaras de tráfico, de comercios y timbres inteligentes. La cobertura de cámaras en zonas residenciales es hoy más amplia que nunca. Hay cámaras en colegios, en el vecindario, en gasolineras, y los vehículos más recientes almacenan enormes volúmenes de datos, como ubicación y conexiones Bluetooth. La mayoría de modelos actuales incorporan su propio punto de acceso a Internet, historial de navegación, apertura de puertas, encendidos e incluso registros de vinculación con teléfonos móviles. Así que, si se utilizó un vehículo, ese coche es una pieza fundamental de la investigación. Pero cabe otra posibilidad. ¿Y si el sospechoso no utilizó un vehículo de la forma en que todos asumimos? ¿Y si aparcó lejos? ¿Y si se desplazó por una ruta completamente a oscuras? Se sabe que el vecindario de Nancy contaba con escasa iluminación. La urbanización presentaba zonas con muy poca visibilidad nocturna. ¿Y si solo utilizó calles secundarias? ¿Y si evitó deliberadamente los cruces principales? ¿Y si aguardó en un lugar cercano antes de actuar? Existe incluso la posibilidad de que un cómplice lo trasladara hasta el lugar y luego regresara para recogerlo a él y a Nancy. ¿Y si tuvo ayuda? Por eso, rastrear a pie un radio de 8 a 16 kilómetros, peinando vecindarios y cámaras, y reconstruir la ruta sigue siendo una tarea crucial hoy. Más de 120 días después, sigue siendo determinante. Y aquí es exactamente donde los investigadores privados podrían ser de gran ayuda para la familia. Si los contratan, pueden trabajar sin las limitaciones propias de los recursos oficiales. La policía puede estar centrada en pruebas forenses, citaciones judiciales, análisis de ADN y rastreos digitales. Los detectives privados pueden concentrarse directamente en el trabajo de campo. Pueden volver a cartografiar el barrio, revisar cada vivienda, una a una. Pueden hablar con personas que se niegan a declarar ante la policía, rastrear grabaciones antiguas y volver a interrogar en los establecimientos de la zona. Pueden inspeccionar propiedades abandonadas, inmuebles en alquiler, casas vacías, obras en construcción, descampados, zonas boscosas y canales de drenaje, callejones y caminos secundarios. Hablemos ahora de los registros de compras. Si los investigadores sospechan que el agresor adquirió los objetos utilizados en una gran superficie como Walmart, como la mochila o la funda del arma, analizar esos datos se convierte en una tarea colosal. Hablamos de miles, incluso millones de recibos, videos de seguridad, pagos en efectivo, con tarjeta, pedidos en línea y recogidas en tienda, establecimientos cercanos al lugar de los hechos. Y si se adquirieron varios artículos de forma conjunta, la pista se vuelve crucial. Una simple mochila no basta para acotar la búsqueda, pero si se suma a esa mochila, a unos guantes, cinta aislante, un móvil de prepago, linterna, ropa y una máscara, el conjunto empieza a dibujar un patrón. Ahí es donde los analistas resultan fundamentales. No solo detectives, sino analistas de datos. En un caso así, no se busca un único recibo. Se busca un patrón de comportamiento. Se buscan conductas. Alguien preparándose con anticipación, un historial de compras específico que encaje con el crimen cometido. ¿Podría la inteligencia artificial filtrar estos datos masivos con mayor rapidez? Sin duda, pero la policía aún debe verificar cada hallazgo. La tecnología detecta patrones, pero una máquina no puede testificar en un tribunal. No sustituye a las citaciones ni a la autenticación de las pruebas. Tampoco reemplaza la cadena de custodia, que es fundamental en un caso penal, porque todo debe sostenerse ante un juez. Es algo que suele olvidarse con facilidad. Los investigadores no solo intentan resolver el caso, deben construir un expediente sólido que pueda procesarse judicialmente. Eso exige citaciones, trámites legales, documentación, cadena de custodia,
conservación adecuada y análisis rigurosos de laboratorio. Porque si esto llega a juicio, cada atajo cometido se convierte en una debilidad que la defensa aprovechará. Hablemos ahora de los teléfonos móviles. Mucha gente se pregunta por qué los investigadores no analizan todos los móviles de la zona. Parece sencillo, pero no lo es en absoluto. Los volcados de antenas generan cantidades enormes de datos. Hay que separar a los residentes habituales de los visitantes ocasionales. Se deben identificar anomalías y comparar de forma rigurosa los patrones históricos de actividad. Y si el agresor usó un móvil desechable, lo apagó, lo dejó en otro lugar, o simplemente no llevaba ninguno consigo, todo se complica aún más. Pero surge otra posibilidad real. ¿Y si el agresor utilizó un radiotransmisor? Es una hipótesis que ha cobrado relevancia en los últimos análisis del caso. Eso explicaría por qué el rastreo de móviles no ofrece la respuesta clara que todos esperaban. Un radiotransmisor no funciona como un teléfono convencional. No existe una cuenta de usuario asociada como en un móvil. Puede que no exista un registro de llamadas que pueda reclamarse judicialmente. Y si quien lo planeó tenía nociones básicas de investigación criminal, sabría perfectamente que no debía llevar consigo su móvil personal. Y eso es determinante, porque demuestra premeditación. Puede que no sea una mente brillante, pero sí planeó lo suficiente para evitar errores básicos. Y esto nos lleva directamente al perfil del agresor. Puede que no sea un criminal experto, pero quien lo hizo parece haber calculado varios pasos con antelación. La ocultación, el momento elegido, el acceso a la vivienda, el control de las cámaras, las comunicaciones y la ruta de escape. Incluso la alteración de la escena y la nota de rescate. Aunque eso no significa que todo saliera según lo planeado. De hecho, ciertos detalles sugieren improvisación, pero un culpable descuidado no deja de ser peligroso. Alguien torpe puede quedar impune si la investigación inicial pasa por alto pistas clave en las primeras horas. Y así llegamos al ADN. El perfil genético podría ser la mayor esperanza del caso, pero también el mayor reto forense. Hallar un donante de ADN no identificado sería un vuelco enorme en la investigación. Si se trata de una muestra limpia y directa, su valor probatorio sería inmenso en un eventual juicio. Pero si es una mezcla de varios perfiles genéticos, el análisis se vuelve considerablemente más complejo. Y si hablamos de cabellos, pueden ser útiles, pero el análisis capilar siempre presenta sus propias dificultades. El cabello se transfiere con extrema facilidad por contacto fortuito. Puede proceder de embalajes, ropa, tiendas, vehículos o entornos ajenos a los hechos, lo cual no significa que sea una prueba inservible. Simplemente obliga a los investigadores a proceder con extrema cautela en su valoración. Pero si el perfil de ADN pertenece a la persona del porche, o a alguien que jamás debió pisar ese hogar, el caso podría quedar resuelto. Si se utilizó una linterna de boca, una máscara, guantes, ropa u objetos manipulados con frecuencia, la transferencia de saliva resulta clave. Si alguien se mete una linterna en la boca, la saca, manipula objetos y luego roza las plantas de la entrada o toca la puerta, así como superficies interiores, dejará puntos de transferencia involuntarios. Por eso, es vital la forma en que se recogen las pruebas desde el primer momento. Nunca se sabe qué va a ser relevante al pisar una escena del crimen. De ahí la necesidad de recoger todo lo posible desde el inicio. Por eso hay que preservarlo todo y precintar la escena en el menor tiempo posible. Por eso no caben las suposiciones. Lo que parece insignificante el primer día puede convertirse en la prueba reina al cabo de 150 días. Y ese es el detalle de este caso que genera mayor inquietud entre quienes lo siguen de cerca. ¿Se recogieron las muestras adecuadas? ¿Se analizaron las superficies correctas? ¿Se incautaron las grabaciones pertinentes? ¿Se protegió el lugar a tiempo? ¿Intervino el FBI con la suficiente rapidez? ¿Llegaron las pruebas a tiempo a los laboratorios especializados? Son dudas legítimas, no meras críticas destructivas. Son preguntas propias del análisis investigativo e indispensables en un caso de esta gravedad. Es momento de analizar los mensajes de rescate. Que las notas de rescate o los correos se enviaran a los medios de comunicación y no a la familia es sumamente inusual en este tipo de casos. Quien busca dinero de manera genuina necesita comunicación controlada, pruebas de vida y exigencias claras, instrucciones precisas, plazos de entrega y, por supuesto, una vía para recibir el pago, una forma de negociar y de verificar que realmente tienen a la víctima con vida. Pero si los mensajes van dirigidos a la prensa, surge otra posibilidad. Quizás solo se busque atención mediática, control, la crueldad como fin en sí mismo.
Puede que el dinero jamás haya sido el objetivo real. Puede que el dinero solo haya sido parte de la puesta en escena para desviar la atención. Puede que quien lo hizo solo quisiera ver reaccionar a la familia, a la policía, a la prensa y al público. Pero eso no significa que el rescate fuera una farsa. Significa que debemos analizar su conducta con detenimiento. Ahí es donde el análisis de comportamiento resulta determinante. ¿Cómo es el estilo de comunicación? ¿Qué palabras se eligieron? ¿Qué frases se repiten? ¿Cuál es el tono emocional? ¿Parece algo organizado o suena más bien impulsivo y reactivo? ¿Suena como alguien del entorno cercano de Nancy? ¿O como alguien que intenta imitar un patrón ajeno? ¿Revela el nivel educativo del autor? ¿Su ira? ¿Resentimiento? ¿Fantasías de control o un agravio personal? Este tipo de análisis psicológico no resolverá el caso por sí solo, pero orienta a los investigadores sobre la naturaleza de quien tienen enfrente. Y aquí surge una pregunta que vale la pena detenerse a pensar. ¿Cuál de todas las líneas de investigación activas creen ustedes que tiene mayor posibilidad de dar el próximo gran avance en el caso de Nancy Guthrie? ¿El ADN, la videovigilancia, los registros digitales o alguien que finalmente decida hablar? Dejen su opinión en los comentarios. Los investigadores podrían volver a interrogar a personas clave, pero con una estrategia muy precisa. No basta con tocar las mismas puertas una y otra vez esperando que alguien recuerde algo de repente. La memoria se desgasta y se transforma. La gente puede incorporar detalles involuntarios tras ver las noticias en televisión. Eso es un fenómeno documentado. Pero hay una diferencia entre recorrer el vecindario repetidamente y realizar entrevistas de seguimiento enfocadas en el entorno de Nancy, amigos, feligreses, vecinos de confianza, personas con quienes habló en los días previos a su desaparición, personas que ahora podrían recordar algo que entonces no les pareció relevante. Un comentario, una expresión de preocupación, un cambio de actitud. Estos detalles se analizan una y otra vez, porque en ellos puede estar la clave que aún no ha sido descifrada. Tal vez alguien recuerde un encuentro extraño, una persona vigilando la casa, un coche visto varias veces en el vecindario, una conversación, un nombre. Todo esto importa, porque los casos suelen resolverse gracias a ese detalle que al principio parecía completamente insignificante. ¿Y de dónde vendrá el próximo avance? En el análisis forense de este caso, el próximo avance podría venir de uno de estos 4 puntos. Primero, podría ser el ADN. Segundo, las pruebas digitales. Tercero, las cámaras de vigilancia o la reconstrucción de los movimientos de los vehículos. Y el cuarto punto, el más importante, que alguien decida hablar. Y este último merece especial atención. Alguien sabe algo. Hay una certeza en el análisis de este caso que no puede ignorarse. Puede que conozcan a la persona del porche. O escucharon algo. O vieron un vehículo sospechoso en el lugar. Tal vez notaron a alguien fuera de lo común. Alguien que llegó a casa con arañazos, nervioso, con la ropa en mal estado, con problemas repentinos de dinero. O con un comportamiento claramente inusual, o con una extraña obsesión por seguir este caso. Puede que alguien haya tenido miedo de hablar hasta ahora, pero el temor no cancela la responsabilidad. Se llevaron a Nancy Guthrie. Su familia merece respuestas. Quienes la conocían merecen respuestas. Y quien sepa algo tiene que entender una cosa fundamental. El silencio protege al culpable. La verdad protege a Nancy. A estas alturas, si alguien tiene información y se la está guardando, debe preguntarse seriamente de qué lado está. Porque este caso ha ido demasiado lejos. Han pasado demasiados días. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiado silencio acumulado. Y por eso la gente no olvida a Nancy Guthrie. Porque esa memoria colectiva es la forma en que la sociedad responde ante la injusticia. Cuando ocurre algo así, la comunidad se une. Puede que muchos no hayan conocido a Nancy en persona. Su historia puede resultar distante para algunos, pero todos sabemos lo que implica que se lleven de su hogar a una madre, a una abuela, a una persona mayor indefensa. Todos sabemos el dolor que siente una familia que espera sin obtener respuestas. Todos conocemos lo que se siente cuando la justicia tarda demasiado en llegar. Si se deja de pronunciar su nombre, gana el silencio. Por eso se sigue repitiendo. Nancy Guthrie, Nancy Guthrie, Nancy Guthrie. Y para quien sea responsable de lo que le ocurrió a Nancy Guthrie, debe entender algo muy concreto. Puede que crea que el tiempo juega a su favor. Puede que crea que el silencio lo protege. O que las pruebas son demasiado complejas para conducir a una condena. Que el volumen de datos es inmenso o que el rastro ya está frío.
Pero los casos no siempre se resuelven cuando el culpable lo espera. A veces se resuelven por el ADN, por un recibo olvidado. Se resuelven por una cámara que nadie recordaba que existía. Se resuelven por el registro de un vehículo. O porque alguien cercano decide, por fin, que ya no puede cargar más con ese secreto. Y cuando eso ocurre, todo cambia de manera irreversible. Nancy Guthrie merece volver a casa. Su familia merece respuestas. Y quienes siguen este caso, en cualquier rincón del mundo, no la van a olvidar. Por eso, sigamos difundiendo el nombre de Nancy. Compartir este análisis y debatir en los comentarios ayuda a mantener la búsqueda activa. ¿De dónde creen que vendrá el próximo gran avance? ¿Del ADN? ¿De las pruebas digitales? ¿De la videovigilancia? ¿O de los registros de compras? ¿O porque alguien decida, por fin, hablar? Dejen su teoría en los comentarios, porque hasta que encontremos a Nancy, seguiremos analizando, seguiremos presionando y mantendremos su nombre en primera línea. Si este contenido les ha aportado algo, denle me gusta y suscríbanse para no perderse el próximo análisis. Activen la campana, porque cada caso nuevo merece la misma atención que este. Nos vemos en el próximo caso. Mientras tanto, Nancy Guthrie sigue esperando que alguien dé ese paso definitivo. Su nombre no caerá en el olvido, y la búsqueda de la verdad no se detendrá hasta que su familia obtenga las respuestas que tanto merecen.